Un saludo muy especial para todos, espero se encuentren muy bien, llenos de la gracia, la fuerza y el amor de Dios. Quiero compartir hoy con ustedes un tema que nos ayuda mucho en el campo de las relaciones humanas, en el campo de la vida cristiana, y es el tema de el control. Quiero que desarrollemos desde ahí unas pautas esenciales para nuestra vida y nuestro bienestar emocional. Lo primero es decir que buena parte de la personalidad humana queda definida por el modo en el cual nosotros nos relacionamos con los demás. Repito, buena parte de la personalidad humana queda definida por la forma en que nos relacionamos con los demás. Y desde ahí también nuestra ética cristiana, nuestra civilidad, se va a determinar en muchos campos de nuestra realización. Las personas controladoras, en concreto, expresan una de las facetas más difíciles y más conflictivas en el campo de la vida social, familiar, laboral. Y el tema del control o de ser una persona controladora es muy complejo en cuanto que si caigo en ello, le voy a querer limitar la libertad a los demás. Por eso es un defecto de carácter, es una actitud nociva, tóxica, ser controlador. Vamos a definir la etimología de la palabra control para desde ahí ir dilucidando algunos aspectos básicos y esenciales. La palabra control viene del término francés contrôler, que significa comprobar, inspeccionar, fiscalizar o intervenir. Repito, viene de una expresión francesa que significa comprobación, inspección, fiscalización o intervención. Es más o menos la raíz etimológica. También la palabra control puede hacer referencia al dominio, al mando, a la preponderancia o a la regulación. Definamos entonces qué son personas controladoras. ¿Qué es una persona controladora? Y tengo como objetivo para esta reflexión que analicemos, no si los que tenemos en nuestro contexto son controladores, más bien analicemos si tú y yo somos controladores, porque es bien sabido que no podemos cambiar la vida de nadie, que la única vida que podemos cambiar es la nuestra. Y también se dice y está comprobado que la mejor forma de ayudar al otro es que cambie yo primero. Lo mejor que puedo hacer por el otro es cambiar yo, que empiece por mí, dirá un principio maravilloso y hermoso. Entonces, las personas controladoras son aquellas que quieren manejar todas las situaciones en las que se encuentran con extremado rigor. Le dicen a los demás, a los que tienen cerca, cómo tienen que comportarse. Entonces, digámoslo en primera persona. Soy controlador cuando quiero manejar todas las cosas con extremado rigor, cuando quiero dictarle a los demás qué es lo que tienen que hacer y cómo lo deben hacer. Soy controlador cuando caigo en un exceso de planificación, cuando todo lo tengo que tener supremamente calculado, organizado, cuando quiero estructurar todas las cosas de una forma milimétrica. Esto ya se va volviendo en un comportamiento obsesivo, compulsivo. Y cuando caigo en esta actitud, entonces el más mínimo cambio me afecta demasiado. Por eso cuando soy controlador no dejo nada al azar. Las personas controladoras no dejan nada al azar. Piensan en todos los detalles, se adelantan a todos los imprevistos que puedan acontecer. Debemos pedirle a Dios que nos conceda la gracia de no caer en este estilo de vida, porque realmente es muy desgastante. Las personas controladoras tienen demasiado liderazgo, abren caminos, guían a los demás, pero necesitan siempre ponerse por encima. Es decir, cuando soy una persona controladora, voy a estar siempre adelante, voy a liderar, voy a sobresalir, voy a ser reconocido, pero lo estaré haciendo de una forma poco sana, poco saludable, queriéndome poner por encima de los demás. Y cuando tengo esos deseos excesivos de sobresalir, de aparecer, esto hace referencia a los profundos vacíos del alma, las carencias que hay en mi ser interior. También cuando soy controlador, entonces
termino tomando decisiones por los demás sin respetar sus opiniones. Coarto la libertad, soy coercitivo con la vida de los demás. En medio de las situaciones de control, entonces lo que se pretende controlar no es una situación, sino más bien una persona. Cuando soy controlador, lo que trato de manejar no son las situaciones. Puede ser una aparente justificación, que quiero que las situaciones no se salgan del orden natural. Y no es esa la intención profunda del controlador. Cuando soy controlador, lo que estoy es queriendo manejarle la vida a los demás. Por ahí hay un lema muy lindo de Alcohólicos Anónimos que dice: vive y deja vivir. Por tanto, el llamado es a centrarme en mi vida, intentar dirigir los movimientos de otra persona, decidir por otra persona qué debe o qué no debe hacer, estar al tanto de todo lo que hace, no hace, de todo lo que ocurra. Definitivamente no es más que un síntoma exacto de que sufro la enfermedad del control, que soy controlador. Ahora bien, ¿por qué surge esta necesidad imperiosa de tener control? De controlar a los demás la vida, de gobernar, de manipular. Se ha descubierto en todas las investigaciones que se han hecho que normalmente las personas controladoras, dominantes, con ansias de poder, en el fondo lo que tienen es una profunda inseguridad. Entonces volvamos otra vez a decirlo en primera persona. Cuando soy controlador, cuando soy dominante, cuando tengo ansias de poder sobre los demás, evidencia esto las profundas inseguridades que hay en mi ser, los miedos que manejo. Por eso necesito tener el control, y el control me da información, el control me da previsibilidad, y esto me alivia mucho la ansiedad de todo lo que pueda ser una posible amenaza. El control aporta la percepción de que podemos influir en las situaciones en lugar de estar a expensas de ellas, que podemos influir en los demás en lugar de que los demás se nos salgan de cobertura. Ahora bien, alguien se puede preguntar o decir: Juan Carlos, pero un niño, uno sí tiene claro, quienes somos padres sabemos que con los niños debemos ir en un proceso de cuidado, de acompañamiento, de dirección en sus vidas. Pero una cosa es direccionar, una cosa es educar, una cosa es canalizar, conducir, y otra querer controlar y asfixiar a tal punto que también terminamos exasperando a nuestros propios hijos, aunque sean pequeños. Cuando como padres, madres, somos demasiado obsesivos, compulsivos, esto también va generando una serie de alteraciones en la dinámica familiar, en la relación padres e hijos. Las personas controladoras, por definición, dan poca autonomía a los demás. Cuando soy controlador, muy poca libertad le doy al otro, no lo dejo ser, porque en el fondo no confío en la capacidad de los otros de hacer las cosas correctamente por sí mismas. Cuando soy demasiado controlador, no estoy contento con lo que hacen los demás. Me convierto en un descontento eterno, en un eterno insatisfecho, en una persona muy crítica. Termino diciendo: no, definitivamente si uno no hace las cosas, nadie las hace bien como uno las hace. Y esto puede ocurrir, es verdad que puede suceder en que hayan personas que tengan niveles de mediocridad y no hagan las cosas con excelencia, pero para el controlador nadie le da la talla, nadie le da la medida. También se explica el control como la necesidad de no sentir miedo, de vencer a alguien o influir sobre él para prever los posibles daños que pueden llegar a ocurrir. Entonces tengo que estar al tanto de la vida del otro para poder adelantarme y prever los posibles errores que puede cometer y los daños que pueden ocurrir. Por eso tratar de controlar la vida de otra persona demuestra la falta de control que tengo sobre mi propia vida. Repito esta frase: tratar de controlar la vida de otra persona demuestra la falta de control que tengo sobre mi propia vida. Tengo que centrarme en mi vida, en mi historia. La mejor forma de perder la paz
Y la sobriedad mental es concentrarme en las actitudes, palabras, acciones de otra persona. ¿Quieres perder la paz? Concéntrate en otro ser humano. ¿Quieres recobrar la serenidad y la sobriedad? Concéntrate en ti mismo. En sentido general, detrás de la personalidad controladora suelen esconderse sentimientos de miedo, de inferioridad, de culpa, de incertidumbre. Repito, cuando soy demasiado controlador es porque en el fondo, en mi ser interior, hay sentimientos de miedo, de inferioridad, de culpa, de incertidumbre. Y entonces cuando manejo todo eso me va a costar mucho disfrutar la vida, gozar la vida. Va a ser un desgaste muy grande. Josué, no puedes estar acá porque el video no me lo pasan si aparecen niños. Listo. Córrase para allá porque el otro no me lo pasaron por eso. Sí, bien. Esta persona controladora busca entonces la seguridad a través de normas de control que intenta imponer. Cuando soy demasiado controlador, entonces voy generando una cantidad de normatividad, una cantidad de cosas con las que quiero imponerme, quiero manejar la situación. Entonces, pasemos a otro puntico. ¿Cómo saber si soy una persona controladora? Vamos a analizar esto. ¿Cómo me doy cuenta si soy controlador? Número 1. Creo que mi forma de hacer las cosas siempre es la mejor. Y no entiendo que hayan otras personas que quieran o puedan hacer las cosas de la misma forma que yo la hago, igualmente válida. O cuando soy controlador, creo que la única manera de hacer las cosas bien es la manera mía y que la forma en que lo hacen los demás no es buena ni válida. Ese es el primer signo, cuando creo que yo soy el único que lo hago bien. Por eso, quien se cree el mejor se compara con los otros. Quien trata de ser mejor se supera a sí mismo. Repito, quien se cree el mejor se compara con los demás. Quien trata de ser mejor se supera a sí mismo. Por eso yo no tengo que superar a nadie, me tengo que superar a mí mismo. Por eso no tengo que estar comparándome con los demás. Puedo aprender de los demás, es cierto, todos aprendemos de todos, pero no tengo que estar midiéndome con el otro. Aprendo del otro y punto, y me supero a mí mismo. 2. ¿Cómo detecto si soy controlador? Cuando no soporto que hayan imprevistos ni cambios de planes, porque eso altera las cosas según mis argumentos. Cuando veo que las cosas no salieron como yo quería. Entonces, cuando me vuelvo demasiado esquemático y considero que las cosas tienen que ser como yo digo y punto. Cuando me cierro herméticamente en que tiene que ser así y no más, ahí entonces soy controlador. Y esto no quiere decir que no haya orden. Claro que hay que planificar las cosas, hay que planearlas, hay que ordenarlas. Pero en términos generales hay una diferencia entre orden y psicorrigidez. Una cosa es el orden, que ayuda bastante y enorme en todo lo que pretendemos realizar. Y otra cosa es la psicorrigidez. Otra cosa ya es ese exceso donde no se puede cambiar nada y todo tiene que conservar un molde inflexible. Un poco de flexibilidad también ayuda mucho en la consecución de los objetivos. Tercero, ¿cómo me doy cuenta si soy controlador? Cuando me desespera no saber lo que va a pasar en el futuro, porque evidentemente se me sale de las manos. Entonces ese no poder manejar el futuro, saber lo que ocurre, el que no me den la información, el que no la pueda obtener, el que no me aclare ni me digan lo siguiente, lo que se pretende, eso genera ansiedad. El exceso de futuro genera ansiedad. Por eso las personas más ansiosas son las que se mantienen futurizando. No debemos futurizar, debemos planear. El libro de los Proverbios dice que el hombre planea, toma las decisiones, pero Dios le afirma los pasos. Es decir, sí debemos planear, proyectar,
pero nuestro plan lo ponemos en las manos de Dios y ya Él es quien decide si nos afirma ese proyecto o no, pero que nos conduzca a Él. Pero ese miedo a lo que puede ocurrir, a que no salgan las cosas bien, ese estar futurizando, genera demasiada ansiedad. Cuarto, cuando mantengo el control, cuando pretendo que no vean mis debilidades, cuando trato de maquillar a toda costa desde el control mis debilidades. Y mucha gente, yo he escuchado decir en la vida cotidiana, no, es que uno no puede mostrar sus debilidades. Y la verdad es que no se trata de estar diciendo estas mis debilidades, pero tampoco pues como de estar maquillando u ocultando las debilidades. A mí me parece tan lindo ese ejemplo que nos muestra la Biblia en el apóstol San Pablo, cuando en Romanos 7, 14, Pablo hermosamente muestra esa faceta de la debilidad y dice llorando, ay de mí, pobre de mí, que el mal que no quiero hacer termino haciéndolo y el bien que sí quiero hacer no lo hago. Dice literalmente Pablo, ay de mí, pobre de mí, que el mal que no quiero hacer termino haciéndolo y el bien que sí quiero hacer no lo hago. Aquí vemos a Pablo con una sinceridad enorme, una sinceridad con un alcance meridional. Se reconoce débil delante de Dios y lo escribe en sus cartas. Y lo dice llorando, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Que el bien que quiero no lo hago y el mal que no quiero termino haciéndolo. Llora, habla de su debilidad, de su aguijón en la carne, de su fragilidad humana. Un acto de sinceridad enorme de un líder con una capacidad y trascendencia como el apóstol Pablo. Lo vimos débil, muy débil. Sin embargo, al final de su vida termina diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Superó la debilidad por la gracia de Dios. Se bastó en la gracia de Dios. O si vemos también al mismo Jesús de Nazaret en Getsemaní, en esa oración que hizo donde se sentía desfallecer, una angustia de muerte. También manifestó su debilidad en un cuerpo humano que estaba colapsando en un momento de angustia. O el mismo Jesús en la cruz, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Un acto de desesperación y de angustia. Muestran su debilidad humana. Jesús, Pablo, el mismo Pedro, quedó muy evidenciada su debilidad cuando niega a Jesús de Nazaret. Sin embargo, hay una diferencia enorme entre el Pedro de la pasión, el que negó a Jesús, el temeroso, y el Pedro de la resurrección envalentonado, lleno de la fuerza de Dios. Hay una diferencia colosal entre el Pablo de Romanos 7 manifestando su debilidad y el Pablo del final, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay una diferencia grandísima entre el Jesús del huerto del Getsemaní, el Jesús de la cruz, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y el Jesús resucitado. Es que qué lindo podernos mostrar también desde nuestra realidad y nuestra esencia. Qué lindo que como seres humanos, como cristianos podamos reconocer, sí, he tenido esta debilidad, este es mi patrón de debilidad, pero me he apoyado en Dios. Y entonces en la debilidad humana, como decía Pablo, se manifiesta el poder de Dios, se manifiesta la fuerza divina. Por eso, cuando soy controlador, digo que los demás no pueden ver mis áreas de debilidad y las oculto. Y por más que trate de aparentar, los demás lo van a ver, porque los demás no ven lo que yo quiero demostrar. Los demás ven lo que soy realmente. Y entre más me esfuerce por mostrarle al mundo, a los demás, una realidad ficticia, eso se nota inmediatamente, se evidencia. Los demás, repito, no ven lo que yo les quiero mostrar, sino lo que soy realmente. Quinto, ¿cómo me doy cuenta si soy controlador? Cuando odio cometer errores. Y entonces evito hacer las cosas por miedo a equivocarme. Alguien sabiamente decía que es mejor actuar y fracasar que no quedarse toda la vida inactivo. Y es que esa es la vida, un proceso de aprendizaje. Solo aprende el que se lanza, solo aprende el que se equivoca. Los errores son parte del camino al éxito. Para un buen vendedor, un no es el principio de un sí. Para un buen emprendedor, toda dificultad y fracaso es el comienzo del éxito. Y para un buen cristiano, las caídas, las debilidades, las recaídas en el pecado son oportunidades maravillosas para crecer, para lanzarse hacia adelante. No dice, no quiero con estos eventos que pequemos pues para que aprendamos. No.
Pero si en medio de nuestras luchas y nuestras batallas fallamos, erramos, pues nos levantamos. Pablo decía que caer no es caer, si es para levantarse. El Papa Francisco nos dice, si caíste, pues levántate, no te quedes caído. Y ahí está el secreto, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Repito, no se trata de que pequemos para que sobreabunde la gracia, para aprender, no. Pero si caímos no tenemos otra alternativa que levantarnos. ¿Cómo nos vamos a quedar ahí dando vueltas en la culpa o esperando a que venga otro pecado, otra situación y nos domine? No, me levanto, me confieso, oro, busco a Dios, pido perdón, clamo, me humillo, aumento la oración. Pero es que ¿qué ser humano no comete errores en el paso por este mundo? Jesús de Nazaret, de pronto, o la Virgen María, pero de resto, de ahí para allá, todos estamos sujetos a una vulnerabilidad humana y en la cual podemos cometer errores. Entonces, el controlador no se lanza por no cometer errores. No podemos ser controladores. Tenemos que hacer las cosas así nos equivoquemos, pedirle a Dios que no nos deje fallar, pero si fallamos para adelante, nos levantamos. Sexto, otra característica por la cual me doy cuenta de que soy controlador es cuando le doy muchas vueltas a las cosas, cuando le quiero encontrar una explicación a todo, cuando quiero encontrar el porqué y el para qué de todo. Y yo siempre he dicho en muchas predicaciones que hay momentos en la vida en el que uno no entiende ni el porqué, ni el para qué. Muchas veces se dice, no, es que no es por qué, sino para qué. Hay momentos en que uno no entiende ni el porqué, ni el para qué, ni el cómo, ni el por dónde. Solamente hay que esperar, solamente el tiempo y Dios nos mostrarán el sentido de las cosas que a veces no entendemos. Cuando van pasando los años, las décadas y miramos nuestra vida, tenemos una vista retrospectiva, una visión retrospectiva hacia atrás, vamos entendiendo muchas cosas. Pero si soy controlador, no le doy vueltas y le doy vueltas. Es cuestión también de aprender a abandonarnos en Dios y al soltarnos en Dios. Porque es que no se trata de entender, se trata de obedecer. La mucha racionalidad también produce parálisis espiritual. Simplemente obedezco a Dios y punto. 7. ¿Cómo me doy cuenta si soy controlador? Cuando no sé improvisar en el último momento, cuando tengo que tener todo estructurado, organizado, establecido, preorganizado y no me gustan los cambios y no tengo que dar también libertad al espíritu. Me ha pasado mucho en la realización de retiros espirituales que preparo el retiro, un cronograma, una agenda donde haya una secuencia, una hilaridad entre cada uno de los momentos del retiro y tengo bien el cronograma, pero ocurre que en el retiro hay un momento donde se manifiesta la presencia de Dios muy especial en X actividad, en un testimonio, una predicación, en un momento de oración, en una actividad lúdica. En cualquiera de estas formas uno ve que hay cosas que llegan más y tocan más. Entonces, como tengo unos tiempos preestablecidos, a veces digo, no, aquí le tengo que dar libertad a Dios. Porque me llegó a pasar un momento, no, esto se está demorando mucho esta actividad, tengo que cortarla. Y cuando la llegué a cortar, vi que se perdió ese momento de unción. Entonces hay que planear, pero hay que darle libertad a Dios también. Hay un libro por ahí que dice que hay que dejar a Dios ser Dios. Hay que soltar. No todo tiene que estar controlado a la manera humana. También hay una forma divina que es mucho más efectiva que la nuestra. Esto no significa que no programemos, repito. 8. Me doy cuenta que soy controlador cuando quiero manejar mis sentimientos y hasta inhibirme de sentir situaciones que no son las mejores. Cuando no quiero sentir miedo, cuando no quiero sentir angustia, cuando quiero controlar de tal manera mi parte emocional que me voy volviendo como ya demasiado insensible y pretendo blindarme de situaciones que son muy humanas. Es que sentir es muy humano. Es que el miedo también tiene a veces cosas buenas. Es que es natural sentir rabia. Hasta Jesús se enojó. Entonces, cuando yo quiero controlar y decir, es que no puedo sentir rabia, es que no puedo sentir tristeza, es que no puedo sentir dolor, es que no puedo sentir miedo, es que no puedo sentir esto que estoy sintiendo, es que no es no sentir porque somos humanos. Somos sensoriales. Dios nos dotó de sentimientos, de emociones, de sensaciones, de afectos y no podemos anular la naturaleza nuestra. No es lo que siento, sino lo que hago con lo que siento. Y ya eso sí es importante. Lo que en términos
actuales se le llama inteligencia emocional, capacidad de encauzar y manejar las emociones, o en términos bíblicos se llama dominio propio. Entonces, no es malo sentir rabia, Jesús sintió rabia, lo malo es lo que hago con la rabia. Entonces, con la rabia, una vez la tengo que canalizarla en Dios, no controlarla a mi manera. Si tengo miedo, a través de mi experiencia cristiana en Dios, clamo que Dios me llene con su amor para que vaya expulsando todos esos miedos que hay en mí, porque el antagónico del miedo es el amor, o el antagónico del amor es el miedo. Entonces, cuanto más amor de Dios haya en mí, más salen los miedos y muchas cosas más. Si hay tristeza, pues si estoy elaborando un duelo, pues debo llorar. Muchas personas dicen, no, es que yo no voy a llorar, no me puedo dejar coger de la depresión y de las lágrimas. Pues es que las lágrimas son la materialización del dolor. Las lágrimas tienen un efecto sanador, purificador, todo eso tiene que salir. En un duelo hay que llorar. Ahora bien, las lágrimas, si tienen un efecto sanador y purificador, las lágrimas no son ni siempre ni para siempre. Ya cuando el duelo pasa de un año y la persona sigue deprimida, ya estamos hablando de un duelo patológico enfermizo y ya necesita un tratamiento terapéutico a nivel espiritual y psicológico. Pero hay que permitirnos sentir. Y con esto no estoy diciendo entonces que le demos rienda suelta a sentires pecaminosos, no. Porque no quiero ser malinterpretado, que alguien diga, Juan Carlos dijo que hay que... No. Ustedes saben que las tentaciones pecaminosas, esas sí hay que detenerlas y no alimentarlas, porque si no nos van a devorar después y nos van a conducir a materializar pecados. Pero dentro de los sentimientos normales, de la tristeza, la rabia, el miedo, ciertos niveles de ansiedad, todo eso es natural que lo experimentemos. Es simplemente canalizarlos en las manos de Dios. Pero cuando soy controlador, quiero inhibirme y rechazar todo eso. 9. ¿Cómo detecto si soy controlador? Cuando me autoengaño buscando estar pendiente de todo el mundo por miedo al rechazo, cuando quiero hacer sentir bien a todo el mundo, cuando quiero ayudar a todo el mundo, atender a todo el mundo, solucionar los problemas de todo el mundo, cuando no sé decir no. Tengo que aprender a decir no, porque es que el único que puede ayudar a todo el mundo es Dios. Yo no soy el Mesías, yo no soy el Salvador. Tengo un límite, puedo ayudar hasta cierto número de personas, hasta cierta línea que no puedo trascender, porque si no después me voy a descuidar a mí mismo. ¿Y qué le voy a dar al otro si no tengo nada por dentro? No puedo pasarme la vida autoengañándome que tengo que ayudar a todo el mundo para tener niveles de aprobación y que todo el mundo hable bien de mí y quedar bien con todos, por miedo al rechazo. Es una herida profunda de rechazo en trabajar. No puedo estar a toda hora atento a los demás, tengo que estar también atento a mí, pendiente de Dios, para que una vez me llene de Dios le pueda dar a los demás, pero no estar siempre hacia afuera. Hay una anécdota muy graciosa que narra, que dice, mira lo que suele pasar por estar pendiente de la vida de los demás, ojalá nunca te pase a ti. Un día en cierta carretera hubo un accidente y una mujer quería ver lo que pasó, pero la multitud no le permitía ver nada. Entonces empezó a gritar, permiso, 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 déjenme pasar, soy familiar, déjenme pasar. La gente se hizo a un lado, la mujer se acercó y se dio cuenta de que el muerto era un burro. Bien, y ella decía que era familiar. Entonces no puedo siempre estar pendiente de los demás, tengo que atenderme también a mí mismo para después poder ayudar a los que Dios me indica que debo ayudar hasta donde puedo. Es famosa la frase que le dijo Jesús a Sor Faustina cuando le pidió que escribiera todas esas experiencias místicas particulares que ella estaba viviendo con él. Ella le dijo, pero ¿a qué hora voy a escribir todo esto? Tengo muchas cosas para hacer. Jesús le dijo, dedícate a hacer lo que yo te indico. Y si no te alcanza para hacer otras cosas, es porque yo no te las estabas pidiendo. Es que cuando nosotros nos dedicamos a hacer lo que Dios nos pide, el tiempo nos da para lo justo, pero cuando queremos hacer muchas otras más cosas, queriendo agradar seres humanos, entonces el tiempo no alcanza. Solamente Dios es el que tiene todo el tiempo del mundo. 10. ¿Cómo me doy cuenta que soy controlador? Cuando me surgen muchas dudas antes de tomar una decisión, porque tengo que asegurarme de que las cosas van a salir tal y como las quiero yo. Dificilísimo. Cuando me lleno de tantos pensamientos, cuando teorizo tanto, cuando me vuelvo una persona de tantas ideas en la mente, me confundo con tantas hipótesis. Entonces simplemente por ahí
un refrán muy lindo o un lema que dice, déjalo simple, hazlo simple, hay que simplificar. No puedo pretender entonces analizar tanto para tomar una decisión. Se deben pensar algunas cosas con sobriedad, con serenidad, los someto a la oración y finalmente tomo la decisión. Hay ocasiones en que le pedimos mucho a Dios en oración y le pedimos a Dios, y hay situaciones que no son de oración, son de actuar humano. Hay cosas que que le corresponden al trabajo del hombre. Hay situaciones que somos orando y que Dios me muestre y me muestre. No, es que Dios no tiene que mostrarme, yo tengo que actuar. Ya, hay una lógica natural para hacer las cosas y Dios me da una capacidad lógica para ver lo que debo hacer y lo debo hacer, tomar decisiones. Y si me llego a equivocar, Dios me dará la posibilidad de rectificar siempre y cuando esté de la mano de Dios. Bien, hablemos entonces del control en la familia, control en la vida familiar, porque quiero que lo analicemos en varias áreas de la dimensión humana. Primero, hay que decir que en el tema familiar, donde hay una Jezabel, siempre habrá una Ahab. Jezabel fue una reina que nos narra el libro de los Reyes en el Antiguo Testamento. Ella gobernó en Israel del norte y ella fue una mujer muy mala, muy controladora y muy manipuladora, que llevó a todo el pueblo de Israel a abandonar a Dios y adorar otros ídolos y dioses paganos. Entonces ella obviamente manipulaba como quería y controlaba a Ahab, su esposo. Entonces por eso el primer principio para analizar el tema del control en la familia es que donde hay una Jezabel siempre hay una Ahab, es decir, un hombre débil de carácter que no opina, que no decide y hace todo lo que le diga su mujer. Y puede ocurrir al contrario, es decir, dentro de la dinámica familiar pueden aparecer hombres controladores y mujeres débiles, o mujeres controladoras y hombres débiles. Es lo que quiero decir en este primer punto. Entonces, también cuando soy controlador, abuso físicamente de mi familia, agredo de forma física, maltrato, violento y lastimo. 3. Cuando soy controlador, abuso emocionalmente de mis seres queridos. Y recuerden que si bien es cierto que la violencia física causa lesiones dentro de la parte corpórea, lastiman el cuerpo, hay palabras también que duelen más que un golpe. Hay actitudes que duelen más que un golpe. Entonces, el controlador es violento emocional. 4. El controlador o el quien tiene espíritu de control abusa espiritualmente de su familia. Entonces ahí es donde comenzamos a maltratar en el nombre de Dios. Y empezamos con una cantaleta espiritual y empezamos a acusar, a señalar, y es por eso que Dios lo va a castigar, y la Biblia dice y la iglesia enseña, y entonces empezamos a maltratar con bibliazos, con preceptos espirituales, con preceptos de la iglesia, con una cantidad de cosas. El controlador, cuando soy controlador, me valgo hasta de Dios, de la iglesia, de la Biblia, pero con tal de manejar la vida de los demás, de llevarlos como títeres, como marionetas, utilizo 1000 herramientas. Por eso el control es una enfermedad muy nociva. 5. Cuando soy controlador, abuso mentalmente de los demás también, desvalorizando a la otra persona, humillando, haciendo sentir mal a los demás con mis acciones, perturbando la mente, perturbando la forma de pensar del otro. 6. Incluso perturbando sus emociones, ya lo dijimos. 6. Cuando soy controlador, abuso verbalmente. Claro, me vuelvo en un experto en acusar, en criticar, en insultar, gritar, utilizar malas palabras, amenazar y hacer daño. Y entonces cuando soy controlador me dedico a emitir sentencias y juicios sobre los demás, porque eso me da seguridad a mí. Me convierto en supervisor universal de toda la humanidad, incluida mi familia. Y créanme que es que nadie nos ha constituido supervisores universales de los demás. Nadie nos llamó a ser jueces y fiscales de los demás. Dice la Biblia, no juzguen y no serán juzgados.
sean misericordiosos como el Padre es misericordioso, perdón. Con la vara con que midan nos medirán. Es muy, muy, muy impresionante este tema. Demos un pasito entonces para el control ya en la vida de pareja. Analicémoslo esto en las relaciones matrimoniales de pareja. ¿Cuándo soy controlador? Cuando me dedico a criticar constantemente a mi pareja. Por todo le critico, nada me gusta de ella o de él. Y eso lo hago es para ejercer control sobre sus actos, sobre sus pensamientos y sobre sus palabras. Soy controlador cuando trato de aislar a mi pareja de sus amigos cercanos, de su círculo familiar. Cuando trato incluso de hacer movimientos geográficos para que no esté cerca de estas personas. Soy controlador en la pareja cuando estoy acusando constantemente al otro de no hacer nada, a ella de que no hace nada o que no hace las cosas bien. Con frecuencia el control también en la vida en pareja se manifiesta con amenazas pasivas o activas. Las amenazas activas generalmente se acompañan de agresión física y coacción, las activas. Pero quiero que hablemos un poquito de las amenazas pasivas o de la violencia pasiva. Es decir, el control en la vida en pareja se manifiesta con violencia activa, que es la física, o violencia pasiva. Y quiero que nos centremos en la violencia pasiva porque es muy sutil. La activa es muy conocida, pero la pasiva es muy sutil, porque es que un maltrato físico se identifica ahí mismo, pero el pasivo, la violencia pasiva es se maquilla mucho, se camufla demasiado, se enmascara. Entonces, ¿qué es la violencia pasiva? Se ejerce a través de la manipulación y el chantaje. Ahí, esas dos palabritas son las que definen la violencia pasiva del controlador. Manipulación y chantaje. Ahí es cuando nos convertimos en lobos disfrazados de oveja. Entonces, en las amenazas pasivas, la persona es agresiva, pasiva, de forma pasiva, y nos volvemos altamente complejos, nocivos y tóxicos en el plano afectivo. Repito, cuando tengo violencia pasiva, entonces me vuelvo altamente conflictivo, nocivo y tóxico en el plano afectivo. Características de la violencia pasiva. Número 1, la ley del hielo. En esta ley se utiliza el silencio como arma. El mejor ejemplo es que cuando se le pregunta a una persona que le vemos como con cierta actitud de indisposición, le preguntamos a la pareja, ¿tienes algo? ¿Qué te pasa? Inmediatamente nos responde aquella famosa palabra, nada. Pero ese nada lo evidencia con una expresión en su rostro que demuestra rabia y desprecio. Entonces le dice el esposo a la esposa, amor mío, ¿te pasa algo? Y ella dice, nada, llena de ira y de indignación. Entonces lo que dice con sus labios está en total contravía de lo que refleja su comunicación no verbal, su rostro, o en el caso del esposo. Le dice la esposa, amor mío, ¿te pasa algo? Y ella dice, nada, cargada de ira y de indignación. Entonces, esa es la primera característica de la violencia pasiva como herramienta de control en la pareja. Silencio, pero es un silencio resentido, el famoso silencio ceñudo. 2, la falta absoluta de cooperación. Entonces evita uno de los dos involucrarse en las actividades que hacían como pareja. Se aísla uno de los dos y se va por allá a una esfera, su burbujita de perfección, para desde allí criticar la acción del otro. Esto se define con la famosa frase, aquellos que ni hacen ni dejan hacer. Entonces, ¿cuándo caigo en esta segunda forma de violencia pasiva o de control en la vida en pareja? Cuando no colaboro en lo que hacíamos en pareja y me aíslo en mi burbujita de perfección y desde allá empiezo a criticar. Eso no es así, lo estás haciendo mal, no me parece, muy mal hecho. Eso es control. Esa es una forma también de violencia pasiva. Tercero, cuando empiezo a fingir que estoy distraído. Entonces, caigo en una actitud de violencia pasiva cuando el otro me habla, me pregunta y me hago el sordo, me hago el que no le oí, lo ignoro, me voy para otro lugar de la casa o de donde estemos,
volteo la mirada para otra parte, no le miro a los ojos. Es una forma de manipulación muy sutil. Me hago el que estoy de pronto en el celular escribiendo o estoy en otro mundo. Esa es otra forma de violencia pasiva, ignorar al otro, no escucharlo, porque la escucha es muy valiosa. Cuarta forma de violencia pasiva o control en la vida en pareja, disimular los enfados, los enojos. Entonces empiezo a simular que las cosas están bien. Y me preguntan, ¿estás mal? ¿Tienes algún problema? ¿Qué pasa? ¿Estás enojado, enojada? Y respondo, no, no pasa nada, todo está muy bien, todo perfecto. Pero en el fondo, en el corazón hay incomodidad, hay malestar, hay un desgaste, hay rabia, hay inconformidad. Entonces lo niego, lo disimulo, lo maquillo. Quinta forma de violencia de control en la vida en pareja, el sarcasmo. Por ahí dicen que el sarcasmo es la tía fea de la ira. Entonces, cuando soy sarcástico, no reconozco tampoco. Me preguntan, yo no digo nada. Pero cuando menos piensan, suelto unas frases y unas palabritas llenas y repletas de veneno emocional. Lanzo los dardos, las flechas de ira, con sentido doble, con sentido figurado. Y supuestamente había dicho que no estaba mal ni enojado o enojada. Esa es otra forma de violencia pasiva, el sarcasmo, ciertas palabritas cargadas de veneno, dardos y flechas venenosas que tienen como objetivo herir el corazón del otro o incendiar su mente. Sexta forma de violencia pasiva, la victimización, es una forma de control también. Entonces, en la victimización empiezo a decir que es que a mí no me escuchan, no me atienden, no me respetan, no me prestan atención. Me vuelvo el centro del universo con mi mar de quejas. Me vuelvo el eterno incomprendido. Empiezo a quejarme, es que me utiliza, me maltrata, no me escucha, es que es injusto. Y empiezo a contarle a los demás buscando que me apoyen, que me comprendan, que justifiquen esta labor de víctima en la que entré, que sientan compasión de mí, que me den evidencia adicional, que me apoyen, que me entiendan, que me den la razón, que el otro es el problema. Esa es otra forma de violencia pasiva y de control. También podríamos hablar de muchas más. Empezar a condicionar mis manifestaciones de afecto con el otro. No ser afectuoso, no abrazar, no mirar con cariño, no tener miradas cálidas, miradas tiernas, no entrar en contacto físico con el otro. También se utiliza la culpa como forma de violencia pasiva y de control, culpar al otro. También se utiliza el empezar a reducirle al otro el tema de la intimidad afectiva sexual, empezar a reducir, a restar esa parte con el ánimo de controlar y con el ánimo de ejercer violencia pasiva. Finalmente, entonces, hablemos de el control en los grupos de oración, comunidades laicales, en la iglesia. Número 1, el autoritarismo. Número 1, autoritarismo. Entonces, se produce cuando los líderes, los servidores o los coordinadores se convierten en verdaderos dictadores. Cuando se pretende controlar la vida de los demás con la intimidación, con el abuso de la autoridad. María, con el abuso de la autoridad. Entonces pretendo controlar, manejar. Incluso cuando ya se tiene mucha capacidad retórica, mucha oratoria, mucho conocimiento de temas, manejo de situaciones, cuando se tiene la capacidad de manejar grupos y personas, el líder controlador, autoritario, entonces se vale de muchas herramientas para intimidar a sus fieles, a su feligresía. Esto también es muy delicado. Nosotros los evangelizadores no podemos pretender intimidar. Cuando soy un coordinador o un líder y me cierro
profundamente en mi postura, en mi posición, cuando en mi grupo o comunidad las cosas se tienen que hacer solo a mi manera y como yo digo, y si no, que se vayan de acá, yo soy el que mando, y empiezo a hacer que por mi causa empiecen a salir y a desertar personas de sus procesos de fe, cuando de pronto esa era la única oportunidad que tenía esa persona de encontrar salvación, de anclarse con Dios. Cuando asumo esa forma de dictador espiritual, estoy siendo controlador dentro de las experiencias pastoral. Recuerden que no se trata de pretender reunir un poco de personas para que sigan una visión que yo desarrollé, que supuestamente Dios me reveló a mí, ya no. Se trata de que todos en comunidad oremos, le pidamos a Dios que nos muestre cuál es su visión, cuál es su proyecto, su plan, su voluntad con nosotros. No es la visión de uno solo, no es el plan de uno solo, es la comunión de voluntades unidas a la voluntad de Dios, al querer de Dios. Ahí hay una forma de control muy delicada. 2, en los grupos pastorales, parroquiales, laicales, se puede caer en una manipulación con la Sagrada Escritura, con la Biblia. Y esto sí que se da. Una mala interpretación de una cantidad de textos bíblicos. En alguna ocasión hablaba con una mujer en otra ciudad del país, no acá en Medellín, que ella me decía que por estar asistiendo tanto a la comunidad estaba descuidando a su familia y manifestó a los coordinadores que no podía ir a tantas reuniones semanales porque estaba descuidando a su familia. Y allí le sacaron aquel texto bíblico que dice que todo aquel que no pospone padre, madre, hermanos, hermanas, esposo, esposa por la causa del reino no es digno del reino de los cielos. Todo aquel que no deja padre, madre, que Jesús lo dijo alguna vez. Y yo le decía, pero por Dios, eso no es así, eso es una mala interpretación de ese texto bíblico. Esa cita bíblica lo que apunta a decir es que tenemos que amar a Dios por encima del padre, de la madre, de los hermanos, hermanas. Y así con muchas citas bíblicas se ejerce a veces una presión, una manipulación, a veces hasta terror y miedo en personas que están caminando en busca de encontrarse con Jesús y hacer procesos de fe. Otra tercera forma de control dentro de la experiencia pastoral, espiritual o religiosa es el famoso moralismo blando. Y es la experiencia de ciertas comunidades que surgen en diferentes épocas, desde la época de Jesús hasta el día de hoy, no han dejado de surgir, resurgir y brotar este tipo de experiencias pastorales, donde se cae en un moralismo blando, en el cual se vive una línea divisoria donde hay como una separación entre, se vive solamente entre bien o mal, cielo o infierno, salvación, condenación, pecado, gracia, todo en unos extremos muy fuertes. Entonces, este tipo de comunidades caen en una rigurosidad donde todo es pecado, en unos excesos impresionantes, donde se hace terror con el infierno y donde se busca la conversión por el miedo. Y el miedo no produce conversión, el único que produce conversión es el amor. Si el miedo produjera conversión sería lo más ficticio, porque cuando el miedo se pasa la persona vuelve a pecar. Y muchas personas por momentos de miedo y situaciones de consecuencias de ciertos pecados han tomado distancia del pecado por un tiempo, pero cuando se va el miedo vuelven a pecar. En cambio, cuando viene el amor auténtico por Dios, yo tengo una conversión verdadera. Y no estoy diciendo con esto que el infierno no exista. Es verdad que existe el infierno, pero la conversión tiene que ser por amor a Jesús. Entonces estás diciéndole a personas que lleguen a comunidades por cualquier bobada, pecador, hijo del diablo, tu padre es Satanás, renuncia a Satanás, al mal, al maligno, toda esa cantidad de excesos. Y no estoy diciendo que no exista el demonio. Hay una cantidad de excesos. Hay una diferencia entre la moral cristiana católica, que está basada en el amor, y el moralismo. Una cosa es la moral y otra el moralismo, los excesos y una cantidad de cosas. Una cosa es la fe y otra el fanatismo. Una cosa son los fundamentos de la fe y otra el fundamentalismo. Y ahí tendríamos que tener mucha claridad. Y alguien podrá decir, no, pero yo prefiero esos rigurosos que no los lapsos. Ni lo uno ni lo otro. Porque es que
El que es excesivamente moralista, ese moralismo blando, no entra, ese tampoco entra al reino de los cielos. Y el lapso tampoco. Ninguno de los dos extremos es preferible. Con los que Jesús tuvo más peleas, más controversia, fue con los fariseos que tenían ese moralismo blando, que crearon una cantidad de exceso de normas y de rigurosidad. Jesús los trató muy fuerte, les decía sepulcros blanqueados, raza de víboras, fariseos hipócritas. Una cantidad de normatividad externa que tenían que dirigir los pasos y cuántos pasos que podían caminar hasta un sábado y una cantidad de excesos y de cosas. A veces yo veo unas personas caminando en la iglesia de una manera, como de una forma, pero por Dios, hay que tener recogimiento, pero otra cosa es el exceso ya. A veces los sacerdotes en Eucaristías dominicales, la iglesia llena, en Eucaristía de 12, y les dice, por favor, no se arrodillen acá al recibir la comunión, reciba la comunión, haga un gesto de fervor frente a Dios sencillo y se arrodillan en el reclinatorio. Pero muchas personas se arrodillan ahí y generan obstrucción con la iglesia llena, porque si el Padre espera que todos se arrodillen, entonces va a ser muy difícil. Porque el tema de que se tiene que arrodillar, poder recibir la comunión sencillamente, hacer un gesto y después arrodillarse en el reclinatorio y tener su gesto de adoración a Dios, no es comulgar de cualquier manera. Entonces toda esa cantidad de excesos llevan a situaciones que no son las mejores. ¿Qué es mejor eso que los lapsos? No, ni lo uno ni lo otro. Tan delicado es el que es supremamente excesivo como el que el lapso, el que todo lo ve pecado y el que para nada es pecado, nada es pecado, también es malo. Entonces hay que tener como un punto de equilibrio. De hecho, este tema del moralismo blando es muy, muy delicado en cuanto a que este tipo de experiencias manifiesta, miremos la parábola del hijo pródigo. El hijo mayor que no pecó, que no se prostituyó, que no se gastó la herencia del padre, que no se fue a cosas malas, que siempre estuvo en la casa, que cumplió las normas, que no entró al banquete. En la parábola del padre misericordioso, del hijo pródigo, el padre sale a invitar al hijo mayor y él no quiere. Ese hijo tuyo está resentido, está lleno de odio. Y eras que supuestamente iba al templo, el que cumplía con la ley. En términos actuales era el que comulgaba, el que oraba, el que iba al Santísimo, el que rezaba el rosario, el que era el bueno de la casa supuestamente y el otro perdido. Y supuestamente, y ese papá es Dios. Esa fiesta es el reino de los cielos. Papá Dios sale a invitar al hijo mayor y no entra. Es más fácil que se convierta un pecador que un fanático religioso, que cae en el moralismo blando. Por eso Jesús dijo, os aseguro que las prostitutas y pecadores os llevarán la delantera en el reino de los cielos. Y con esto quiero ser muy claro y cerrar esta ventanita. No significa que la Eucaristía no sea buena, yo voy todos los días. No significa que no hagamos el Santo Rosario, las prácticas de piedad, yo lo hago. No significa que no oremos, yo lo hago. Pero no podemos caer en una rigurosidad y en un moralismo blando. Delicadísimo. Ese tema es muy delicado. Continuemos. Otra forma de control en las iglesias son las críticas, o en los grupos pastorales son las críticas manipuladoras. Las personas que realizan este tipo de críticas tienen serios problemas de autoestima. Es que cuando yo estoy a toda hora criticando y hablando de los demás es porque no me amo a mí mismo. Cuando yo me amo, me centro en mi bienestar y en mi superación, no en estar haciéndole el examen de conciencia a los demás, el inventario a los demás. No puedo pretender camuflar mis situaciones manipuladoras con críticas. Dice el Papa Francisco, de nada te sirve ir a la iglesia y servir a Dios si llegando a tu casa juzgas, criticas y hablas de los demás. No seas hipócrita, dice el Papa Francisco. Tremendo. Finalmente, entonces, ¿cómo trabajar el control a la luz del Evangelio? Entonces, tenemos que decir que el orgullo en nuestro corazón nos lleva a tener ese deseo de control, que el ser controlador no es más que una manifestación de refinado orgullo en nuestro ser. ¿Cómo entonces manejamos esto a la luz del Evangelio? Número 1, con humildad. La humildad es uno de los mejores antídotos si somos controladores. ¿Por qué la humildad? Miren, Dios no nos exalta tanto por nuestras capacidades, inteligencias, posesiones, riquezas, sino que por lo que más nos exalta a Dios es por la humildad.
Dios está enamorado de la humildad, de los corazones humildes. Dios levanta a quien se abaja y quien le sirve. Por eso María, cuando la visita el ángel, el arcángel San Gabriel, el único título con el que María se presenta, la única credencial con la que María se presenta es como esclava. Dice: he aquí la esclava del Señor, como quien dice: he aquí la que está dispuesta a servir. Y María utiliza la expresión esclava porque en ese tiempo comercializaban seres humanos como esclavos. Y cuando un hacendado o una persona con capacidad económica compraba un esclavo, era para que le sirviera. O sea que María lo que quiso decir, en otras palabras: mire, aquí estoy yo para servirle. Aquí estoy yo para servirle a Dios. La humildad es el fundamento de todas las virtudes. Repito, la humildad es el fundamento de todas las virtudes. Y las virtudes se esfuman y se desaparecen cuando no hay humildad. Decía San Francisco de Sales: Dios es tan amigo de la humildad que acude con rapidez allí donde la ve. Ahora bien, cuando miramos a María vemos un ejemplo muy lindo. Como María, cuando visita a su prima Santa Isabel, y su prima le dice: bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí que me visite la madre de mi Señor? Dichosa tú porque has creído todas estas cosas que se te han dicho. Miren, los elogios que le dijo Isabel a María fueron impresionantes. Fueron elogios muy grandes. Nunca antes se le había dicho a un ser humano cosas tan grandes. Le digo: es que usted es la mamá de Dios. Le dijo: es que bendita tú porque has creído. Él le dijo: usted es la más santa de todas las mujeres. Y ante todo ese ramillete de elogios, María lo que hizo fue responder: proclama mi alma la grandeza del Señor. Es decir, le dijo a Isabel: mira, tú me elogias a mí, me alabas, que porque creí, que por esto y lo otro. Y yo simplemente quiero alabar al Creador. Yo le remito todo eso. Lo que hizo María fue desembarazarse de todos esos elogios, como si María dijera: mira, me alabas a mí por todas estas bendiciones que he recibido, pero yo quiero alabar al bienhechor, al que me ha dado todo esto. Ser humilde es reconocerle a Dios siempre todas las cosas buenas que ocurran en nuestra vida. 2. ¿Cómo trabajar el servicio? El servicio, entonces, ¿cómo podemos trabajar el control o blindarnos del control? A través del servicio, dedicándonos a servir y no a gobernar a los demás. Servidor, por eso Jesús dijo a los discípulos: los que los gobiernan a ustedes los tiranizan, les ponen diezmos, los esclavizan, pero no así entre ustedes. El que quiera ser el primero entre ustedes, que sea el servidor de todos. Entonces, para blindarme contra el control, debo aprender a ser un buen servidor de los demás. Nos dice el Evangelio en Lucas 1:39 que por aquellos días María se puso en camino y se fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá, y entró en la casa de Zacarías a servirle a su prima Isabel. Aquí se nos dice entonces que María salió de sí misma, no se concentró únicamente en lo que ocurría en su ser interior, en su embarazo, no se quedó en la comodidad de su casa, no se quedó en su zona de confort, más bien se levantó y se fue a servir deprisa a la región montañosa de Judea para ayudar a su prima en su estado de embarazo ya avanzado. Con esto María entonces demostró interés por los demás, diligencia y presteza porque fue un largo viaje y peligroso, actitud de servicio, prestar ayuda al que le necesita y amor gratuito, desinteresado. Estas son las mismas cualidades que nosotros como evangelizadores debemos tener para blindarnos de ese control dominante que se puede activar en nosotros. Estar dispuestos únicamente a servir, servir y solo servir. Y servir gratuitamente. María no tenía otro interés que ayudar a su prima. Servir sin interés, sin ningún interés. Nosotros quienes nos dedicamos a evangelizar y a servir debemos tener esto muy claro. Cuando en la evangelización existe el más mínimo interés particular o personal, ya se perdió todo el sentido de lo que hacemos. Repito, cuando en la evangelización se tiene el más mínimo interés personal o particular, se pierde el sentido. Cuando el interés es aparecer, protagonizar, el dinero, la fama, la aprobación, se perdió todo el sentido
de lo que estamos haciendo para Dios. 3. ¿Cómo blindarme del control? No buscando lugares opuestos de privilegios, no pretendiendo ser el coordinador siempre, el coordinador eterno con raíces tan profundas que nadie me quita ese primer lugar. Tengo que aprender a formar discípulos, no pretendiendo ser el líder vitalicio siempre, siempre. Miren que Jesús fue muy claro. Jesús formó sus discípulos y después se fue y los dejó a ellos evangelizando. Jesús, cuando resucitó, los discípulos se pusieron felices, está vivo, venció la muerte. Ellos estaban dichosos. Y Jesús les dijo, no, yo me voy. Tranquilos, pero yo les dejo el Espíritu Santo. Porque si Jesús sigue de forma física en medio de ellos, ellos no maduran. Si Jesús sigue ahí haciendo milagros, multiplicando el pan, curando enfermos, caminando sobre las aguas, expulsando demonios, ellos no aprenden a hacer eso. Entonces el buen líder también es aquel que suelta el liderazgo, que lo entrega. Y delegar no es soltar del todo. El buen líder es aquel que es celoso de que la visión y la misión no se desvirtúen, claro. Pero el buen líder también tiene que aprender a entregar, a soltarle a los demás para que surjan otros. Pero si yo soy controlador, me quedo siempre ahí, siempre, y no suelto. Y Jesús sí soltó. Jesús los soltó y se fue para el cielo para que no quedaran en ese apego afectivo físico a Él. Jesús los soltó para que dependieran espiritualmente de Dios Padre, para que dependieran del Espíritu Santo, para que dependieran de Jesús, pero espiritualmente. Ese tema hay que trabajarlo profundamente. Cuando un líder se eterniza en el liderazgo, eso no es saludable ni bueno. Y alguien dirá, Juan Carlos, ¿y entonces en los papas qué? Pues está muy claro, Benedicto XVI se entregó, como quien dice, es que esto lo llevas Dios, no controló. Otros papas como Juan Pablo II, no, yo voy hasta la muerte. Jesús no se bajó de la cruz, muy bonita la expresión, pero es tan válido lo uno como lo otro. Es tan válido lo del Papa Juan Pablo II, que quiso ir hasta la muerte y después ya cuando él muera que cogiera otro, pero sabía que él no era eterno en el liderazgo. Tan válido lo de Benedicto XVI, estoy muy enfermo, mi salud no me da, entrego para que lo haga otro. Y si en algún momento el Papa Francisco renuncia o hasta la muerte, todo eso es válido, pero ningún papa se puede eternizar. Entonces, esto es muy importante, no buscar siempre el puesto de privilegio y estar yo adelante. Formar líderes teniendo en cuenta que yo no soy eterno y que otros también lo pueden hacer igual que yo o mejor que yo. 4. ¿Cómo blindarme del control? No ofenderme cuando no me dan la razón, me menosprecian y me maltratan. Es que volvemos al punto. No siempre las cosas se tienen que hacer a la manera mía y como yo digo. Hay muchas formas de hacer las cosas. Y desde que no se atente contra la voluntad de Dios, desde que no se desvirtúen los principios fundantes de una comunidad, del cristianismo, se pueden hacer de muchas formas las cosas. Lo decía Juan Pablo II, una evangelización con nuevas formas, nuevas expresiones, nuevo ardor. Lo dijo en este momento en que se reunieron en Santo Domingo, en la conferencia episcopal de Santo Domingo. Esa fue una nueva evangelización en Loma, con nuevos métodos, nuevas expresiones y nuevas formas. 5. Disposición. ¿Cómo trabajo yo entonces el control? Debo estar dispuesto siempre a servirle a Dios a la manera de Él. Como María. Si miramos a la Virgencita, cuando se le apareció el ángel, bueno, he aquí la esclava del Señor. Cuando tenía ya los dolores de parto, iba a dar a luz de puerta en puerta, disponible a lo que Dios quisiera, y entonces por allá en un pesebre. Y cuando le tocó huir a Egipto, que José se despertó y tuvo un sueño, María, vamos a matar al niño, tuve un sueño en el que él se me reveló, listo, vámonos para Egipto, disponible. De más que nada eso fue fácil para ella, pero estuvo disponible. Es que nada es fácil. Y en la rutina del hogar siempre dispuesta, con José, con Jesús, dispuesta. Y cuando Jesús inició su itinerario de predicación y se fue de la casa y empezó por todas partes de Judea y Galilea a anunciar el reino, dispuesta. Y cuando le tocó acompañar a su hijo en la cruz, dispuesta. Siempre con el corazón traspasado por esas pero dispuesta. Entonces, ¿cómo? Trabajar el control, estar siempre disponibles para hacer lo que Dios quiere.
María en ningún momento le dijo, no, pero ¿cómo? Le dijo a Dios, pero ¿cómo así que me vas a embarazar por obra y gracia del Espíritu Santo? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Eso me va a meter a mí en un problema? No, se dispuso. Y no se puso a poner problema a Jesús, pero ¿cómo así yo con dolores de parto no me vas a tener Dios, Dios, no me vas a tener una casita, un lugar bueno, adecuado para que nazca mi niño? Jesús no es el hijo suyo, pues. No reclamó. Los textos bíblicos no nos hablan de que María estuviera quejándose. Disponible, llena de Dios, porque el que se llena de Dios no se queja. Se quejan son los que les falta a Dios. El que tiene a Dios dentro no se queja, alaba. Entonces María no se puso a ponerle objeciones a Dios. Y cuando que les tocó huir para Egipto, ¿cómo así? ¿Para dónde vamos? ¿Y a dónde vamos a llegar? ¿Otra cultura, otro clima, otra lengua, otro ambiente? No, déjenme aquí en esta casita. Nada, obedeció lo que el ángel le dijo a José. Y en la cruz, Señor, pero ¿cómo así que me dejas matar a tu hijo, el hijo nuestro, el que usted fue la que me embarazó? Y enseguida, para ponerme a ver esta escena tan terrorífica de este dolor, pero ¿cómo así? No reclamó. Disponible siempre. Uf, qué ejemplo tan grande. María no quería controlar las situaciones, simplemente disponible a obedecer a Dios. Sexto elemento para blindarnos del control: fe y confianza. Fe y confianza. Fe y confianza. María fue la mujer de la fe, ¿sí? Cuando le dijo el ángel, vas a quedar embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, ella dijo, pues yo no entiendo eso cómo va a ser ni cómo, pero listo. No entiendo, pero confío. Qué cosa tan linda. María confiaba, tenía su fe puesta en Dios y una fe ciega. Porque es que en verdad sí era difícil de entender esa situación, pero era una fe ciega. Ella simplemente confió en Dios. Pero también tuvo una fe muy despierta. María es como una mujer con la casa, la puerta siempre del corazón abierta a los mensajeros de Dios. María tuvo una fe despierta. ¿Por qué? Porque abrió su corazón a Dios, a sus mensajeros. Entonces cuando llegó el ángel Gabriel lo acogió. Y cuando José le dijo lo del sueño, listo, acepto. Y cuando su primita Isabel le dijo todos esos elogios tan lindos, listo. Y cuando los pastores allá cerquita de donde nació Jesús vieron esos ángeles, fueron a comunicarle, ella aceptó todo ese mensaje. Y cuando llegaron los sabios de Oriente, los famosos Reyes Magos, los acogió. Y cuando Simeón en el templo le dijo, este hijo tuyo ha sido puesto para que muchos caigan y se levanten, a ti una espada te traspasará el corazón, yo me puedo morir ya en paz porque vi al Hijo de Dios. Ella estaba dispuesta, abierta, receptiva. Y cuando la profetisa Ana también le habló en el templo, dispuesta, receptiva. Y cuando Jesús se perdió, le dijo, es que yo tenía que estar en las cosas de mi padre, no sabías eso, madre. Dispuesta, receptiva. Una forma de blindar todo ese control es estar dispuestos y receptivos al querer de Dios. 8. ¿Cómo blindarnos del control? A través de la fe y la palabra de Dios, o la fe en la palabra de Dios. Nos dice esta oración linda del Magnífica, que cuando Isabel elogió a María, María inmediatamente recita este poema tan hermoso y tan lindo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Y ella empieza frase por frase a recitar este himno tan hermoso. ¿Por qué lo recitó? Ese himno era del Antiguo Testamento, fue el himno que Ana hizo cuando la hermana de Moisés, cuando cruzaron el Mar Rojo, inmediatamente ella hace esa alabanza y se convierte en una oración muy linda impresa en la ley judía. Entonces María conocía la ley, oraba mucho la palabra, cogía ese himno de Ana, la hermana de Moisés, himno de María, la hermana de Moisés, ese himno lo tomaba, lo oraba, lo leía, ella leía la Sagrada Escritura, la palabra, hacía oración la palabra, se sabía de memoria, ese Magnífica de ella lo pronunció con esa elocuencia, esa unción, porque se lo sabía de memoria. Cuando usted y yo tenemos fe en Dios, cuando usted y yo leemos su palabra, la oramos, la meditamos todos los días, la llevamos a las entrañas del corazón, la hacemos vida. Cuando la palabra es orada, la Sagrada Escritura es orada, vivida y anunciada, penetra el corazón y es espada de doble filo. Así podemos blindarnos del control, porque la palabra se va a encarnar en nosotros. Jesús se va a encarnar porque la palabra es Jesús, la palabra es persona, se encarnará en nosotros. Y entonces así usted y yo no seremos controladores, sino siervos de Dios, obedeciéndole en todo, que no queremos gobernarle la vida a nadie,
sino simplemente gobernarnos a nosotros mismos y hacer su santa y perfecta voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un abrazo y mil bendiciones para todos.